bienvenidos a un nuevo culto de Yei en casa. Si es la primera vez que nos ves, te damos la bienvenida muy especialmente. Te contamos que tenemos las redes sociales de la Iglesia a disposición para que puedan escribirnos ante cualquier duda o inquietud. Hoy, último domingo de junio, estamos cerrando el ciclo de predicaciones sobre el eje empatizar. Si quieren escuchar las predicaciones pasadas, lo pueden hacer acá mismo en nuestro canal de YouTube. Y en este mes, hablando de la empatía, aprendimos que nuestro primer y gran ejemplo de empatía es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese espíritu les quiero compartir un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, que dice: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que no tenemos un Dios lejano, sino tenemos un Dios cercano que nos entiende porque caminó con nosotros y lo sigue haciendo hoy en día. Así que esa es nuestra esperanza y nuestro gran ejemplo. Los invito ahora a que podamos adorar juntos a nuestro Dios. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. De cielo y tierra, desde el principio nos amó. Formados a su imagen, reflejamos su esplendor y su corazón lleno de comprobó en la cruz de milagros.
que el Señor les bendiga. El momento de la palabra ha llegado para compartirles en este domingo, en esta mañana, donde queremos escuchar a Dios, hablar a través de su palabra, de la Biblia, y qué bueno encontrarnos para esto, de poder profundizar en las Escrituras, para encontrarlo a Él. Y antes que eso, quiero mandarle un gran abrazo a la cumpleañera de hoy. Feliz cumpleaños, Estela Pelaza. Un abrazo grande a esa gran pianista que tenemos ahí. A Estela, un beso enorme. Feliz cumple. Que el Señor te bendiga. Y también quiero seguir incentivando a las personas que quieran hacerse miembros de la comunidad de Ituzaingó, a pertenecer a la familia de Ituzaingó. Anímense. Habla con algún líder ahí por WhatsApp, con algún diácono o conmigo, para que tengamos una entrevista pastoral si tenés ganas de ser miembro de la Iglesia Evangélica Bautista de Ituzaingó. Serás muy bienvenido, muy bienvenida. Vamos a la palabra, ¿qué te parece? Vamos a comer el alimento diario que es su palabra, y estamos cerrando empatizar. Acuérdate, el lema de junio fue empatizar, ponerme en el lugar del otro, sentir como siente el otro, mirar desde la mirada del otro. ¿Sí? Estuvimos atravesando las prédicas y los devocionales en el grupo de WhatsApp, por eso quiero cerrar el mes de junio otra vez con nuestro lema empatizar, la empatía. Hablamos que tenemos un Dios empático, sobre todo en la cruz vimos la empatía de Dios por nosotros, por su Hijo. Y Efesios capítulo 2 nos habla en este broche de oro que le hacemos a esta serie de prédicas. Efesios es un pasaje ideal para hablar de este Dios que se mete en nuestra realidad, en nuestra historia, porque quiere cambiar nuestra historia, quiere transformarnos desde adentro. No es un Dios ajeno, no es un Dios lejano, no es un Dios que se lava las manos y nos dice arréglense como puedan. No, a Dios le interesa cambiar, transformar tu historia y la mía desde dentro. Por eso la empatía viene a conocer, a entender, a comprender desde dentro para cambiar la realidad de una persona, de una comunidad, de una familia. Así que, mira, gran pasaje, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Hoy te traigo una nueva versión, NTV, Nueva Traducción Viviente. Y pasamos de la muerte a la vida en Cristo. Pero vamos al pasaje, versículo 1, acá abajo vas a leerlo. Vamos. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Bien, lo que plantea acá el autor bíblico, que desde el principio de la carta epístola se presenta como el apóstol Pablo, es que en nuestra vida pasada vivimos una vida de pecado, una vida alejada de Dios, una vida a espaldas de Dios, una vida que no quería saber nada con Dios, como lo plantea el autor de esta carta a los Efesios. Una vida de desobediencia, una vida de pecado, una vida de maldad, de egoísmo, todo para uno mismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo presenta el autor? Como una vida de muerte, una vida que está como muerta. ¿Muerta en qué sentido? Bueno, el sentido que le da la carta es muerte espiritual. La muerte espiritual es todo lo contrario a lo que ofrece Dios en su Hijo amado Jesucristo, que es vida, la vida eterna, la vida de Dios. Mira, estamos estudiando a propósito el Evangelio de Juan los sábados a las 11 de la mañana, y justamente Juan nos pone sobre la mesa algo que atraviesa todo el Evangelio de Juan, que es la vida de Dios, la vida eterna. Para tener la vida de Dios hay que ir al Hijo, hay que ir a Jesucristo. Eso que nos ofrece Dios como regalo, como don, como dádiva, es todo lo contrario a nuestra vida pasada,
inmersa en el pecado, en las transgresiones, en la desobediencia. Por eso el autor nos recuerda nuestra vieja vida, no para atormentarnos ni para mortificarnos, sino para que en un momento más resuelva a lo que Dios ha hecho por nosotros, por todos nosotros. Vivíamos en pecado y la primera parte de ese versículo, el autor está hablando al mundo pagano, al mundo gentil, al mundo no judío, que estaban detrás de otros dioses, otros ídolos, y ahora están llegando de a poquito al camino de Jesucristo. Les dice: ustedes, queridos paganos gentiles, antes andaban por estos caminos de desobediencia, de pecado, y ahora están entrando el camino del Señor. Pero acuérdense de dónde salieron. Acuérdense de la muerte espiritual que estaban experimentando. Vivían en pecado, como toda la gente, vivían en pecado en obediencia dice al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, aquel que actúa sobre los corazones de los que niegan obedecer a Dios. Fíjate cómo este autor de la Sagrada Escritura nos plantea dos dimensiones: una del pecado, muerte espiritual, de la oscuridad, el mundo invisible liderado por el diablo, la desobediencia. Y ahora se va a abrir otro panorama que ya te imaginas cuál es, lo acabo de decir desde el Evangelio de San Juan, que es la vida de Dios, la vida en Cristo, la vida con Cristo. Pero no nos adelantemos, reflexionar en esta primera parte. Todo lo que hemos vivido muchas veces sin Dios, alejados de Dios, abrazados al pecado, apasionados por el pecado. Acordate que la empatía nos atraviesa en este mes con esa palabrita que está de fondo en la empatía, simpatía, compasión, que es la palabra pasión, sufrimiento, sentir. ¿Cuántas veces nos hemos apasionado por cosas que no eran de Dios, que no eran Dios? Y Dios, con su amor, con su espera, muy paciente, nos estaba llamando. ¿Te acordás? Como Oseas, el domingo pasado, nos llama con ternura, con cuerdas de amor, y parece que en nuestra vida también vivimos algo parecido a los efesios, que estábamos sumergidos en el pecado, en la desobediencia, dándole espalda a Dios, no queriendo saber nada con Él. Sin embargo, Dios nos ha llamado en su Hijo. Dios te llama en esta mañana en la voz de su Hijo Jesucristo. Ahora, el autor no solamente le tira cañonazos a los paganos, a los no judíos, sino también que le habla a los judíos, porque ahí el autor, el apóstol Pablo, se habla también a sí mismo como judío, porque dice: todos vivíamos así, de esa manera, en el pasado. Claro, porque los judíos, como Pablo, se vanagloriaban, se mandaban la parte de que por ser hijos de Abraham, por ser descendientes de Abraham, ellos tenían entonces garantizada la salvación, y se confiaban en su propia carne, en su propia naturaleza humana, hijos de Abraham, simiente de Abraham, pero eso no alcanzaba para ser salvos. Así que Pablo también hace una autocrítica al pueblo judío, diciendo: nosotros nos apasionábamos por eso, somos hijos de Abraham, tenemos la ley de Moisés, somos los campeones del mundo. No, dice Pablo, también vivíamos en el pasado del pecado, nuestras pasiones, nuestra naturaleza pecaminosa, mientras este Dios de amor, Dios empático, nos sigue llamando, diciéndonos: salgan de ese lugar, de esa condición, cambien, muden el corazón y vuelvan una vez más a mí. Mira, ahora el versículo 4 va a dar un viraje, nos va a mostrar una faceta de la misericordia de Dios, porque si nos quedamos en los primeros 3 versículos, sonamos, está todo perdido. Pecado, desobediencia, perdición, no hay posibilidad de salvación. Pero como Dios en esta mañana se presenta a nosotros como un Dios de salvación, de redención, el versículo 4 que vas a leer acá abajo dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, qué lindo esto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida.
cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta cuántas veces repite que estamos unidos a Cristo Jesús? Eso es formidable. Y ahora lo vamos a hablar. Del panorama oscuro de pecado, de desobediencia, de idolatría, de estar alejados de Dios, ahora pasa a un plano, una dimensión maravillosa, extraordinaria. ¿De qué? De la gracia y la misericordia de Dios que vos y yo experimentamos al venir a Cristo. Esa misericordia inconmensurable, sin límites, que no se puede medir, y ese amor tan profundo que nos siente este Dios apasionado, como decíamos el domingo pasado, a pesar de nuestra condición. Y esto es lo que nos llama la atención de este Dios empático. Un Dios santo, un Dios trascendente, un Dios creador, redentor, un Dios que habita en la eternidad. Siente tal empatía por nosotros que ese Dios se hace historia, ese Dios se hace humanidad, ese Dios se hace carne en la carne de su Hijo, en la carne de Jesús. En su experiencia histórica bien humana como la tuya y como la mía, ese Dios, ese Hijo, vive como nosotros vivimos, sufre como nosotros sufrimos, es empático, se mete en nuestra historia para sentir lo que sentimos nosotros. Y desde ahí, desde nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestros problemas, nuestras miserias, desde ahí nos salva, nos redime, nos rehabilita, asume nuestro pecado en la cruz. Mirá si no será un Dios empático en la persona de Jesucristo. Estábamos muertos y ahora resulta que Dios viene a darnos vida. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuándo te dio vida a vos? Dios. ¿Sabés cuándo te dio vida? Cuando levantó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo. Lo levantó de entre los muertos. Siempre me gusta decir esto, que los hombres, la humanidad llevó con su pecado, su violencia, su desidia, su corrupción, su injusticia, llevó a Jesús a la cruz. Y Dios en su soberanía permitió que su Hijo muriese en la cruz por nuestros pecados y para nuestra salvación y por amor. Pero hay algo que le correspondía pura y exclusivamente a Dios estando Jesús en la sepultura, que fue la obra de la resurrección. Levantarse de entre los muertos para una vida eterna, una vida nueva, una nueva creación. El primogénito de los muertos, dirá Colosenses, carta que tiene mucho que ver con Efesios. Cristo se levanta de entre los muertos y en ese momento no es que solamente Cristo recibe vida y la vida de Dios, sino que en ese preciso momento de la resurrección de Jesucristo, vos y yo también recibimos la vida de Dios y el poder de la resurrección habita en nosotros. Sí, yo digo amén a eso. El poder de la resurrección de Jesucristo hoy habita en nuestras vidas. Y esto no es por ningún mérito nuestro, No es porque seamos muy lindos, porque hagamos las cosas muy bien, porque seamos, la verdad, lo merecemos, la verdad que somos unos genios, unos cracks, nada que ver. No tenemos ningún mérito para recibir la salvación de Dios en Cristo. Todos los méritos los tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y toda la gloria y toda la honra se la lleva a Dios porque Él fue el Salvador de este mundo en Jesús. Por eso, si es por gracia, si es un regalo, no tenemos ningún mérito. Qué lindo recibir un regalo de alguien que te diga, tenías ganas de regalártelo. Mirá, no es que hiciste algo bueno, algo malo, no. Vine de pura gracia, puro amor, pura misericordia, porque te amo y toma, acá tenés. Qué lindo, un regalito, un don,
una dádiva, y eso proviene de Dios. La salvación de nuestras vidas, la redención, la expiación de nuestros pecados viene por gracia. No merecemos nada de eso. Sin embargo, Dios te ama profundamente y te lo demuestra en esa cruz y en ese Cristo crucificado y en ese Cristo resucitado. Ahí vos tenés el poder de la resurrección. Ahí tenés el poder para tu familia de la resurrección, de la vida nueva, de la vida de Dios. Por eso, Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y ahí en esa resurrección, me gusta decir, nos resucitó. ¿Cómo? Sí, a Jesús lo resucitó, pero cuando lo estaba levantando a Cristo en esa gloriosa resurrección, también entramos nosotros en esa resurrección. Estamos siendo resucitados con Cristo, una vida nueva, una nueva creación. Esto es glorioso, es un misterio. Nos da vuelta la cabeza para entender esto. Los pajaritos dan vuelta, ¿no? Pero es un misterio que hay que disfrutarlo, masticarlo, rumiarlo una y otra vez en la palabra de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Mira, algunos traductores de la Biblia ponen con Cristo y otros ponen en Cristo. Estamos con Cristo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Qué maravillosa noticia, ¿no? En tiempos donde escuchamos tanta mala noticia, escuchar esto de Efesios, que en la resurrección de Jesucristo nosotros tenemos vida, de que Dios nos amó tanto que vino a asumir nuestro pecado en la obra de la cruz, se hizo cargo desde dentro, desde su empatía y nos salvó, nos redimió. ¿Te faltan motivos para celebrar en esta mañana de esta gran noticia que es el Evangelio? Dale, anímate y celebra conmigo esta gran noticia de la salvación de Dios en la cruz, y la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Estamos unidos a Él para siempre. Estamos con Él, en Él. Viste que el pecado está puesto en tiempos del pasado, en tiempos donde estábamos sumergidos en nuestras maldades, pasiones totalmente desviadas de Dios. Bueno, ahora en el versículo 7 mira el futuro y la pasión que nos tuvo Dios en la cruz ahora es nuestra pasión, y disfrutamos de la riqueza, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de este Dios amable, bueno, misericordioso, compasivo que nos salvó. Qué lindo repasar esto, ¿no? En la carta de Efesios, el amor grande que tuvo Dios, la inmensa misericordia que tuvo Dios por todos nosotros. Y nos llenó de todos estos beneficios, de estas bendiciones, de estar juntos con Cristo, de estar en Cristo resucitado. ¿Tenés vida de Dios? ¿Estás colmado de la vida de Dios en esta mañana? Bueno, tomá de esa vida. Si estás enfermo, si estás deprimido, si estás muy mal, si estás muy triste, si estás desesperanzado, tomá de estas palabras de la Sagrada Escritura para tu vida, porque acá en la resurrección de Jesucristo está el poder que nos da vida en este tiempo. Acá está el poder de la vida de Dios en Jesús. Y mira, en la última parte, desde el versículo 8 que vamos a leer ahora, nos dice así, acá abajo: Dios los salvó por su gracia. Qué bueno. ¿Cuándo creyeron? Hay un plus acá, la fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mira, en estos últimos 3 versículos, hasta el versículo 10 llega, el énfasis se pone en la gracia.
Y muchas veces hablamos de la gracia es esto, la gracia es aquello, y pensamos que la gracia de Dios es algo que Dios me regala, ¿no? Regalitos, el don, sí, lo es. Pero, ¿y si yo te digo que la gracia, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con Dios regalándose a sí mismo a nosotros? Que el don, la gracia es Dios viniendo a nosotros en persona, en su Hijo Jesucristo, abriendo sus brazos y abrazando a toda la humanidad desde la cruz. Ahora, esa gracia necesita ser correspondida. Es como el amor correspondido entre los que se aman. Uno ama y espera que el otro también le ame. Si ese amor no es correspondido, bueno, este que ama, cuánta fuerza tiene que hacer, cuánta paciencia no tiene que tener si el otro no lo ama. Bueno, lo que espera Dios de nosotros en esta mañana, en esta obra de salvación, de gracia, es que podamos corresponderle con nuestro amor y con uno de los dones más maravillosos de la Biblia, nuestra fe. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, es decir, nuestra reacción natural y espiritual debería ser fe puesta en Dios. Ahora, la gracia es un regalo, Dios es un regalo para nosotros, su Hijo en la cruz y en la resurrección es un regalo, y hasta la fe es un regalo. Hasta la fe es un don de Dios que Él pone en nuestros corazones para reaccionar ante semejante salvación en esta mañana. Y yo le hablo no solamente a los creyentes de muchos años o de poquitos años, sino a las personas que están viendo este mensaje por primera vez. Dios se quiere autorregalar a tu vida en Jesús. Y lo que espera es fe, es un paso adelante por parte tuyo. Fe. Y también la fe la pone Dios en el corazón. Y no es ningún mérito nuestro, porque si la humanidad estaba sumergida en el pecado, en sus problemas, en sus miserias, en la oscuridad, ¿puede salir de esa misma humanidad la salvación? No, se necesita la ayuda de Dios. Y Dios nos ha tendido su mano, nos ha agarrado de la mano, nos ha sacado del pozo de la desesperación a través de esa cruz. No tenemos mérito, no podemos decirle a Dios, mirá Dios, la verdad que nosotros hicimos bastante, tenemos una mano bastante grande para la salvación y yo tengo bastantes méritos, porque yo soy pastor. No, no tengo ningún mérito, ninguno, cero. La salvación es de Él, la gracia es de Él, la cruz es de Él, la resurrección, su espíritu, su Hijo. El futuro es suyo, dice ahí una canción también, ¿no? No hay ningún mérito por parte nuestra. Vivimos en una sociedad bastante meritocrática. La meritocracia. Hacemos méritos para alcanzar cosas y que nos reconozcan. La gracia de Dios funciona al revés que la meritocracia. Es el regalo de Dios. ¿Qué nos pide? Fe. ¿Quién da la fe? Él mismo nos da la fe. Es un regalo. La salvación no es un premio, para nosotros. Qué bien que se portaron. Tomen la salvación. No, al contrario. Dios nos vio patinando en el barro del pecado de nuestra historia y dijo, le voy a tener que dar una mano. Viste que cuando te patina la rueda ahí en el barro o en la arena, hay que poner unas maderas ahí, ¿no? Para que salga el auto. Le voy a dar una mano porque va a patinar para siempre, dice Dios, ¿no? Y vino Él a hacerse cargo, a asumir nuestro pecado para salvarnos, para redimirnos. Es un regalo. Es un regalo. Por eso en esta mañana ninguno de nosotros puede mandarse la parte, jactarse, vanagloriarse, enorgullecerse de decir yo me merezco esta salvación y yo hice esto y yo hago aquello y hago obras. No, es por su gracia. Yo te invito en esta mañana que una vez más celebremos con todo el corazón la gracia de Dios, este regalo que es nuestra salvación. Este regalo que es Dios mismo con nosotros diciéndonos, hey, no desesperen, todavía quiero estar con ustedes, a pesar que ustedes se alejen de mí, a pesar que ustedes no quieran muchas veces saber nada conmigo, yo
estoy interesado todavía en salir a buscarlos y estar con ustedes. Y lo revela a través de Jesús. No tenemos nada de qué jactarnos ni mandarnos la parte, ¿verdad? Me encanta la frase final del versículo 10 desde la NTV. Somos la obra maestra de Dios. Él nos hizo. Somos su obra maestra, somos su cuadro, somos su escultura, somos esa obra, esa pieza única en las manos de Dios. Sos una obra maestra en las manos de Dios. Y mirá, en esta mañana no me siento mucho que digamos una obra maestra. Mirá cómo estoy en esta situación que estoy viviendo. No me siento una obra. ¿Qué querés que te diga? No me siento una obra maestra. Bueno, Dios te ve de esa manera. Como te sientas hoy, como estés hoy en la condición que estés, Dios te ve como su obra maestra que la va moldeando, trabajando, perfeccionando y lo va haciendo a través de su Hijo, Cristo Jesús. Tranquilo, no te desesperes, no te pongas impaciente, no te sientas, te decía el domingo pasado, indigno de Dios, que Dios no me mire porque Él es muy santo y yo soy muy pecador y no merezco ni entrar a la iglesia, ni entrar ni siquiera a un link de YouTube. No, Dios te sale a buscar otra vez. Desde su santidad se mete en tu vida para ayudarte, para impulsarte, para animarte, para consolarte, para fortalecerte. Él te ve como su obra maestra. Él nos creó en Cristo Jesús, en esa resurrección de Cristo Jesús, todos nosotros recibimos su vida divina. Y Dios, ¿sabes qué preparó de antemano? En otra traducción dice predestinó las obras, ¿sí? Las cosas buenas, las obras que íbamos a realizar en esta vida de Dios, en esta vida cristiana que Él preparó. Hasta eso preparó Dios. Te hago un repaso de todo lo que pertenece a Dios. Su gracia, su salvación, su amor, el don y regalo de la fe en nuestro corazón para creer en Él. Las obras, las buenas obras, obras de santificación que podamos hacer, también las preparó y son de Él y las pone en nosotros. Que Dios, que busca relacionarse de manera saludable, sana, linda, con nosotros, sus hijos. Este texto de Efesios cierra este mes de empatizar, de la empatía, porque en Cristo, en Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, vemos cómo Dios mete en nuestro entorno, en nuestra historia, en nuestra existencia, en nuestra realidad, en nuestra condición humana, pero también nosotros en Cristo podemos acceder a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta la importancia que tiene Cristo en la carta de Efesios para nuestra vida espiritual? Siempre volvé al Señor, siempre andá a Cristo, siempre acudí y tomá de los méritos de Cristo en la cruz. Siempre mirá a Dios a través de su Hijo Jesucristo. No tenemos ningún mérito para decir nosotros fuimos salvos porque somos unos campeones. No. Todo es por Cristo, todo es por Jesús, todo es por su mérito en la cruz del Calvario. La gracia de Dios se ha revelado en Jesucristo y podemos llegar al Padre, acceder al Padre por Jesucristo. En esta mañana, si estás ahí dando vueltas que no sabes qué hacer con tu vida y probaste 1.000.000 de cosas para darle sentido a tu vida, yo te invito en esta mañana que tengas un encuentro con Dios. Un encuentro personal dentro de la comunidad de fe, que tengas un encuentro con Dios, porque Él te sigue esperando con ese amor eterno. Te invito a que oremos y que hagas una oración para acercarte a Él, para tener comunión y relación con Dios a través de Jesucristo. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta mañana de poder compartir tu palabra, por todo lo que aprendimos y tenemos que seguir repasando en presencia de tu Santo Espíritu. Gracias porque vos nos das tu amor, tu gracia, tu misericordia,
Gracias porque nos das la fe como un don, como un regalo. También preparaste de antemano las obras buenas, santas, para que, Señor, estemos practicando en este tiempo. Señor, gracias porque nos sacaste de ese mundo de pecado, de violencia, transgresiones, estar alejados de vos, y nos pusiste en Cristo, con Cristo. Señor, si hay alguna persona en esta mañana que esté buscándote por muchos caminos, te ruego que en esta mañana toques su corazón para que pueda acercarse a vos, encontrarte a vos en tu Hijo Jesucristo. Señor, que tu Santo Espíritu toque esa vida que está viendo esto, que está escuchando esto, que pueda empezar a relacionarse con vos a través de Jesús, a través de la palabra, a través de una comunidad que lo reciba con todo el amor que es tu amor, Señor. Muchas gracias. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra de esta mañana te desafíe a ver la inmensidad, la grandeza de la gracia de Dios sobre tu vida. Y ahora, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué te parece? Ir a vivir y mostrar esta gracia con otros. Contar el testimonio de cómo Dios nos sacó de todo eso y vivimos en Cristo, vivimos con Cristo, vivimos para hacer obras buenas, santas, pero no por mérito nuestro, sino que vamos a mostrar esa gracia, esa misericordia, ese amor, esa empatía que Dios mostró por nosotros, y ahora nos toca a nosotros ir y mostrárselo a todas las personas. Te mando un abrazo inmenso, que Dios te bendiga. Buen domingo, buena semana, que el Señor les bendiga grandemente. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Llegamos al final de la reunión. Qué hermoso el tiempo que pudimos compartir y que podamos seguir reuniéndonos a pesar de la distancia. Les deseo que tengan una semana muy bendecida y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.